gracias, y ese aplauso es pero para ese ser superior. Sí, señor. Claro que sí. No es para nosotros, no es para el ser humano, es para ese ser superior. Y pues bueno, agradezco mucho de verdad que estén aquí. Me emociona, de verdad me emociona haber escuchado, empezar y darle pauta con esta hermosa alabanza, porque al fin vamos a tocar parte de todo esto. Y pues bueno, empecemos con esto que yo quiero mencionar. Es un artículo que encontré del año pasado, de diciembre del año pasado, el 16 de diciembre, en una revista donde nos hablan un poquito del artículo, el artículo número 18 de la ONU, el cual lo promulgó en el año de 1948. Le voy a dar un poco de lectura a esto para que vayamos entendiendo al objetivo de este programa en esta tarde. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación o la observancia. Como algo que acabamos de hacer en este momento, es una manifestación en lo que nosotros creemos, ¿no? Como personas, como seres humanos. Está bien sabido que desde muchos años atrás, desde que el ser humano es humano, valga la redundancia, siempre en las diversidades de culturas se han apegado a una religiosidad, ¿no? Puedo traer en este momento como ejemplo a nuestras propias raíces aquí en México o en Latinoamérica. Pues están nuestros ancestros aztecas, mayas. Ellos se basaban en una religiosidad también, ¿no? Incluso hasta ponían ofrendaban para sus dioses, que eran el sol, la luna, la lluvia, ¿no? Los incas en Perú, en Colombia los chicha. Les puedo hablar, no sé, también del otro lado del mundo, la India, ¿no? Hay tantas y tantas por mencionar, pero lo que quiero decir en esto es que el ser humano se ha regido siempre por una religiosidad, a menor o a mayor escala. Hoy conocemos varias, ¿no? Cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, eso es lo que hoy quiero que nos compartan, ¿no? Esa parte de para ustedes, cómo viven hoy a menor o mayor escala, y esa diferencia entre la religiosidad, como hoy la viven, como la han vivido y como la viven hoy, y su espiritualidad, ¿no? La espiritualidad pues también es otra definición. También algo que encontré que me llamó mucho la atención en esta revista, donde nos hablan que muchos psicólogos, tanto religiosos como no religiosos, han intentado más de 90 definiciones de lo que es la espiritualidad, pero han llegado a la conclusión, de que al final, aunque pueden hablar mucho de ella, como por ejemplo esto que voy a mencionar, dice: la espiritualidad tiene que ver con las fuerzas fundamentales que impulsan nuestras vidas, nuestros amores, pasiones y preocupaciones más profundas. Es la fuente de nuestro sentido de significado y de nuestra voluntad de vivir. Esas palabras me llamaron mucho la atención, y por eso es que lo traigo aquí a colación, este artículo. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Es bien cierto lo que dice, ¿no? No es con el afán de que se
sientan, obviamente, pues quienes nos están viendo, pues que se sientan ofendidos, ni mucho menos, ¿no? O sea, vamos a compartir lo que hemos vivido, ¿no? No es tampoco en plan de burla, ni mucho menos, ¿no? Pero así nos ha tocado en vida, ¿no? Pero pues vamos a darle paso, por favor, y que se presente. Adelante, Pablo. Gracias. Hola, mi nombre es Osvaldo y bueno, pues pertenezco a la gran comunidad de Cuarto y Quinto Paso. Un poquito ronco ayer en el comportamiento, pero contentos, alegres de estar aquí y agradecido con Dios primeramente, y segundo, pues la invitación a Karina con ese y a Dani, que nos dio la oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, aquí en Visión Colectiva. Gracias por la invitación. Antes que todo, siempre acostumbro a hacerlo, darle gracias a Dios, porque ciertamente sin Él no soy nada. Y bueno, pues en este tema tan importante, creo yo, que se toca noche a noche en cada agrupación, ¿verdad?, de Cuarto y Quinto Paso, porque considero que religiosidad y espiritualidad son cosas totalmente diferentes. Así yo lo he percibido en mi vida, en mi caminar. He tenido que vivir, ¿verdad?, el proceso de llegar también a una religiosidad en mi infancia. Mis padres fueron católicos, pero de esos católicos que son de palabra, ¿no? Es que, no, pues tú que eres católico, ¿no? Y nunca van a la iglesia, solamente cuando hay fiesta, ¿no?, bautizos, bodas, festejos de misas, y es cuando se asistía a la iglesia, ¿no? Entonces, pues yo ciertamente no sabía si de verdad éramos católicos o qué éramos, ¿no? Cada que me preguntaban en la calle, ¿tú qué religión profesas? Pues soy católico, ¿no? Aquí hay un cuadro en la entrada que dice, aquí en esta casa somos católicos. Sí, en realidad ese era el cuadro, y cada que llegaban personas religiosas a tocar, llámese testigos de Jehová, cristianos, traemos la palabra de la buena nueva. Aquí somos católicos, no, gracias, ¿no? Y era algo bien fuerte, porque mi abuela, pues criada a la antigua, ¿no? Mi madre también, de alguna manera, y pues en ese momento, pues se le cerraba la puerta, ¿no? Entonces yo crezco con esas ideas, y de alguna manera, de una familia disfuncional, donde igual se profesa esa parte donde, pues si no haces las cosas como yo te las digo, Dios te va a castigar, y creces con esa idea, ¿no?, de un Dios castigador también, y de igual manera, pues te tienes que perder, ¿no?, en el camino por ahí, en la vida, y hasta que posteriormente, pues sí, llego a una experiencia espiritual allá en el grupo Tuyohualco, el agua, que más conocí, ya un ratito, unas 24 horas, y resulta que conozco a un Dios diferente. De hecho, haciendo mención un poquito de la alabanza, yo empiezo a sentir la verdadera espiritualidad cuando escucho al grupo de alabanza. Empiezan a entonar esas notas de alientos, de zampoñas, cuerdas. Era un grupo muy grande de alabanza en el grupo Tuyohualco en aquel entonces, el Olivar, que a mí me hizo sentir. Yo no entendí nada, yo nada más escuchaba que hablaban de Dios, pero lo más importante para mí era lo que yo estaba sintiendo. Me estaba quebrantado. Yo no sé qué sintieron ustedes ahorita en la alabanza, pero en mi caso personal, en aquel entonces, eso fue lo que me hizo que me quedara, lo que yo sentí. Hoy sé que tiene un nombre que se llama paz, que se llama tranquilidad. Yo venía muy perturbado por la vida, por los miedos, por la droga, porque llegué adicto, ¿verdad?, alcohólico, y por los embates de la vida, por tantas situaciones, crisis emocionales, miedos, ansiedades y frustraciones que pasa un enfermo emocional, un enfermo del alma como yo. A mí la alabanza me trajo paz, y para mí hoy considero que la espiritualidad es eso. Años después tengo que ir a hacer la prueba acerca
de eso que yo sentía, en la búsqueda, ¿no? Dije, oye, yo quiero sentir más, porque llega un momento donde te trae paz estar en el grupo, el escuchar una junta, un compartimiento, un hermano que viene con la misma situación de adicción, de alcoholismo, y que te regala su historia y te dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo salir, y tú llevas 1 mes, 2 meses, 1 año, y le empiezas a vertir tu experiencia y ves que hay un puente de comprensión y empieza a fluir esa magia, ¿no? A lo cual yo le llamo espiritualidad, esa conexión en la cual hay comprensión, y de alguna manera me empiezo a quedar, me empiezo a apasionar, pero también llega un momento donde me empiezo a volver religioso, moralista, dentro de una agrupación, donde empiezas a leer un poquito la literatura de Alcohólicos Anónimos, y empiezas a hablar de Dios, ¿no? Empiezas a investigar, y entonces yo tuve que ir a buscar dentro de una iglesia para ver lo que era la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Ya mencionaba yo hace un momento que tuve que dejar la agrupación porque en algún momento llego a conocer a Cristo, lo concibo como mi único Dios y poder superior, mi máxima autoridad, donde entro en un proceso de preparación dentro de la iglesia cristiana, porque tuve que llegar a cambiar, ¿no? de alguna manera de creencias. Dije, no, pues ni soy católico, y me di la oportunidad de ser cristiano y empezar a creer en Él, ¿no? En Cristo. Tuve que darle el beneficio de la duda y llegar a creer, a sentirlo, a vivirlo, a predicarlo, porque lo estuve predicando en iglesias, prediqué en casas de paz, en la calle, inclusive una vez pusimos un templete, me vestí de payaso, tocamos alabanzas, predicamos. Ya andaba yo como Bill W, ¿no? Me decía, vos pagamos lo sencillo, no los evangelices, nada más regálales tu experiencia. Pero ciertamente Osvaldo tuvo que ir a buscar eso porque tenía yo hambre de saber de Dios y entrar en un proceso de ayunos, en un proceso de oración, ayunos de 24 horas, de una semana, en la iglesia, donde tuve que dejarme guiar por mi pastor, Víctor Pablo, que hoy lo honro como mi padre espiritual, como mi guía. Aprendí muchísimo con él, pero tarde o temprano me tuve que dar cuenta que las dogmas para una persona como yo son demasiadas reglas, demasiada culpa para una persona tan enferma emocionalmente del alma como yo, que se equivoca constantemente. Y tuve que llegar de nuevo a una agrupación de 4º y 5º paso, a la madre que me vio nacer de nuevo, a la cuna que me vio nacer, la manantial de esperanza. Tengo que regresar ahí al grupo y nuevamente darme cuenta que yo necesito estar en la iglesia también, pero necesito estar en una agrupación para tratar mi problema emocional, y que doble no es la panacea, ¿no? Y que al final de cuentas tengo un problema espiritual, porque sí llegué ciertamente con problemas espirituales, ciertos enchanclamientos, dicen por ahí, ¿verdad? En aquel entonces, ¿no? Y hoy que hay un poquito más de conciencia en esa fe, ¿verdad? Porque hablamos de una fe consciente, una fe inconsciente. Hoy me doy cuenta que la verdadera espiritualidad es, en mi caso personal, practicar los principios. Me abrió la puerta para buscar, porque es la búsqueda de la paz, ¿no? De la tranquilidad, de quién es Osvaldo, ¿no? Ayer les platicaba de eso. ¿Quién es Osvaldo? ¿Quién eres? Porque constantemente me pierdo, porque constantemente puedo hablar de la fe, dice, y a veces voy por el camino de la fe sin fe, dice el segundo paso, ¿no? de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Y ciertamente dejas de sentir, ¿no? Cuando ya hay miedo, cuando ya hay resentimiento, cuando ya hay culpa en mi persona, me doy cuenta que pierdo la paz, pierdo la espiritualidad, huye de mí. Aunque toque alabanzas, a veces me pierdo. Y entonces me doy cuenta que la alabanza, para mí, en mi caso personal, es un refugio, ha sido un refugio, y cuando entro en esas crisis, es un puente, ¿no? Porque de alguna manera, pues la alabanza tampoco tiene religión, la palabra religión es religar, ¿no? Y de alguna manera nos religa a Dios, ¿no? Nos une a Dios. Es un puente, ¿no? El poder abrir con una alabanza me lleva a sentir a Dios, no hablar de una religiosidad, no hablar
Religión porque hay alabanzas que dicen que crearon los católicos, alabanzas que crearon los cristianos. Y yo siempre que tocamos en cualquier lado con el grupo Shaddai, que por cierto un saludo, les decimos, la alabanza no tiene religión, la alabanza es para eso, para alabar, para conectarte, para tener una relación con Él. No es necesario que estés horas y horas orando, ayunando, cuando en realidad tu actitud es otra, ¿no? Ante la familia, ante los hijos. Yo creo que la verdadera espiritualidad fluye dentro de nosotros cuando estamos en paz, cuando estamos tranquilos, cuando fluye esa hermandad o ese amor hacia Dios mismo, ¿verdad? En mi caso personal, ¿verdad? Porque el programa nos da un libro albedrío, dice, tú consideras tu poder superior como tú quieras, y el mío es Dios, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo como prueba máxima, ¿verdad? De que Dios existe, ¿no? Y invocamos por ahí a veces hasta el Espíritu Santo en la alabanza y les hablamos de la espiritualidad. Solamente cierra tus ojos y siente, nada más. Siente, y eso que estés percibiendo en este momento, esa es la verdadera espiritualidad. A veces, yo creo que todos los días, por los embates de la vida, perdemos la paz, la tranquilidad y la importancia, ¿no?, de estar noche a noche en una sesión de Alcohólicos Anónimos, en una juntas, llámese hora y media, llámese 24 horas, cuarto y quinto, la nona, la Yo pienso que mientras nos situamos en esa atmósfera espiritual hablando de Dios, dice que donde 2 o 3 invoquen su nombre, Él está en medio de nosotros. Considero que la verdadera espiritualidad es hablar de Dios, bien lo dijo, donde hay un fondo de sufrimiento de un alcohólico y regala su verdad, su honestidad, y otro empieza a hacer lo mismo, empieza a fluir, porque en medio de mentiras Dios no habita, ¿no? Y Dios es espiritualidad, no religiosidad, porque podríamos hablar de versos bíblicos, de textos de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, se abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Pero ¿qué sientes tú? ¿De verdad crees en Jesús? Sé que Jesús está llamando a mi puerta, pero ¿de qué manera? Y en mi caso personal, Jesús llamó a mi puerta en los grupos de cuarto y quinto paz. Ahí lo pude sentir, yo no lo pude ver como muchos dicen que lo pudieron ver, yo no tuve un despertar espiritual en aquella experiencia espiritual, quisiera decirte que sí fue. Pero sí fue el suceso para comenzar un nuevo proceso. Y hoy te puedo decir que sí obtuve el despertar espiritual porque hubo una transformación. Dejé de beber, dejé de drogarme porque Dios me dio la oportunidad, dice. Solamente un acto de la divina providencia pudo remover esa obsesión que me hacía esclavo, ¿no? Y bueno, pues hoy también promociono el dejar de fumar. 10 años, gracias a Dios, en una agrupación de cuarto y quinto paso, lo logré, ¿no? Lo logré teniendo fe, una fe consciente, una fe en voluntad, y hoy les digo, ¿saben qué? Compañeros que nos escuchan, sí se puede dejar de fumar. Bill W. nos dejó una herencia y fue una enfisema pulmonar, ¿no? Sí. Tomemos también lo malo, ¿no? Sí, tomemos también que podemos dejar de fumar, que detectemos dónde nos perdimos, cuál fue la causa por la cual hemos comenzado a fumar, porque ciertamente yo no fumaba tanto, llegó al grupo y ciertamente fue una ayuda también en un comienzo, porque para el nuevo sí, y fue una ayuda, en realidad una psicóloga por ahí en un taller, en un coaching, me dijo, ¿sabes qué? Fuma, porque ¿en dónde vas a canalizar tu ansiedad? Y ciertamente me sirvió como un puente también, ¿no? Pero hoy en día sé que no lo necesito, sé que puedo hacerme cargo de mis acciones, ya no busco culpables, sino responsables, ¿no? Y el único responsable de mi vida soy yo. Creo yo que la verdadera espiritualidad es cuando me hago responsable de mis actos, cuando miento, porque ciertamente también me sucede, y el sistema que nos ofrece el 10º paso, ¿no? Detecta, admite y ahora corrige, ¿no? Digo, ya lo hice, ya sentiste la culpa no me sirve más que para volverlo a hacer y para apartarme de Dios, para sentirme incompleto, indigno, y la única manera de acercarme a Dios es una introspección, fuera del bullicio. ¿En qué estás poniendo? ¿En qué la estás regando, no? Y una vez que encuentro dónde está Osvaldo situado hoy, en el aquí y en el ahora, porque me doy cuenta que constantemente pierdo la perspectiva de la realidad. La pierdo porque
me gusta la fantasía, no vivo de fantasías. En un mundo de fantasías y de mentiras, dice por ahí la canción, ¿verdad? Y cuando empiezo en esa, dice ahí el 11º paso, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar mi contacto ahora consciente con Dios, ¿no? Yo sí lo consigo cuando empiezo en esa búsqueda con Osvaldo, y entonces me encuentro, porque eso aprendí en 4º y 5º paso, ¿no? Sin miedo a ir y pedirle valor a Dios, ¿no? Ayúdame, porque no puedo, reconozco que solo no puedo, necesito de ti. Y cuando entro en esa humildad, siento la ayuda de Dios, y Dios me empieza a hablar por medio de un libro, por medio de una plática, una canción, una junta, por medio de una plática como esta de visión colectiva, ¿verdad? Dios me puede estar hablando, pero depende de mí si yo estoy espiritualmente abierto a escuchar, ¿verdad? Porque la espiritualidad también es estar abierto, es sentir, es percibir, es intuir. Entonces yo considero que nada tiene que ver la religiosidad, una serie de reglas, de dogmas que te hacen sentir culpable, con empezar a vivir, con empezar a tener un despertar espiritual, una transformación, un cambio en tu vida. Empezar a ver la vida de otra manera y día a día intentar ese cambio, ¿no? Como las mariposas, ¿no? Esa metamorfosis, ¿no? Esa transformación de ser una oruga, de entrar en un proceso, en un capullo, y vivir ese proceso, vaya. Siento que mi proceso a veces así es, en una agrupación, en los compartimientos, en la alabanza. Todos los días estoy en un proceso de restauración, todos los días aprendo algo nuevo, todos los días trato de analizar qué me quiere enseñar la vida, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo al mirar, observar el árbol, cómo el aire mueve cada hoja, ¿no? Para mí esa es la espiritualidad, el poder estar en una playa por medio de un compartimiento, que te puedan llevar los alcohólicos, y agradecido mucho con los alcohólicos que te llevan a conocer, que te abren sus puertas, y por medio de eso poder tener un contacto espiritual contigo mismo y con tu mismo poder superior. Para mí es algo magnífico. Que Dios me dé la oportunidad de estar vivo y que siento y aquí. Pues muchas gracias Osvaldo. Pues antes de continuar me gustaría mucho que diéramos paso a ver los comentarios que estén llegando a través de Visión Colectiva Radio. Para los que están ahorita sintonizándonos, me gustaría mucho que Dani en cabina nos comentara si hay o no. Si no tienes. Porque también es importante, ¿no? Ver, no sé, por ahí alguien se ha comentado algo, si nos ha, no sé, se ha identificado quizás también con alguno de nosotros. Esto es como nos enseñaron en AA, ¿no? Es una fábrica de chalecos, ¿no? Y pues van pasando y hay alguno que te va a decir, híjola, soy de aquí, ¿no? De verdad, bueno, algo así. ¿Hay por ahí algo, Dani? Si no, pues tú nos dices, si no, pues damos paso a tu tocayo, Dani, él es Dani López, Dani López, y tú eres Dani. Ok, bueno. Sí, ok, adelante, entonces vamos a darle paso a Dani. Pues, buenas tardes a todos. Antes de empezar con esta participación y darle gracias a ustedes que nos hacen la invitación, realmente yo ya lo he venido comentando de un tiempo para acá, es algo muy agradable, es muy grato que nos consideren, porque algo que nos ha tocado que vivir desafortunadamente o afortunadamente ha sido que llegamos jóvenes y muchas veces se crea el prejuicio, ¿no? No el prejuicio, porque te juzgan antes de tener una charla, ¿no? De tener esa empatía, y a mí en lo personal ha habido veces que sí te pega eso, ¿no? Dices, ay, qué feo que te desprecien de esa manera sin conocerte, ¿no? Entonces hemos tenido que llegar a lugares en los cuales nos han recibido muy bien, realmente nos han recibido con un calor tan grato,
pero también de igual manera nos han recibido de una manera muy, muy grosera, ¿no? Muy prepotente, etcétera, ¿no? En fin, pero dice parte de la literatura, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, muchas veces irás a los lugares a los cuales no seas bien recibido, ¿no? Muchas veces tendrás que llegar a los lugares más inhóspitos, los lugares menos conocidos, ¿no? Playas, cerros, montañas, o sea, Alcohólicos Anónimos está ya esparcido por todo el mundo, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, entra parte de lo que es esta parte de la espiritualidad, que a mí me gusta mucho relacionarla con lo que vive Jesús, ¿no? O sea, tuvo que vivir procesos muy difíciles, ¿no? En los cuales lo apedrearon, lo insultaron, lo corrieron, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no? En ese momento, ¿cómo vivirá Jesús ese proceso? Que digo, no, allá no voy porque hay demonios, ¿no? Allá no voy porque me van a agredir, ¿no? Entonces, yo en este proceso, pues obviamente entiendo que a veces va a haber lugares a los que sí, a los que no vas a ser bien recibido, y dentro de esto, pues el tema que es la espiritualidad y la religiosidad, pues son términos de verdad muy complejos porque, como lo decías al principio, nosotros adoptamos una religión de acuerdo a lo que se vivió en la conquista, ¿no? O sea, llegan a colonizarnos y nosotros nos imponen una religión, más sin en cambio nosotros ya teníamos una creencia, porque también es otra subdivisión, ¿no? O sea, la religión y la creencia, y nosotros traíamos muy arraigada nuestra cultura. O sea, yo he visto, sin juzgar a los radioescuchas, radiovidentes, sin juzgar, esto es un punto de vista personal, yo he visto que las personas que estamos tatuados o que están tatuados son mal vistos, ¿no? No, es que cómo es posible, velo, tan jovencito, de seguro estuvo en la cárcel, y situaciones así, son vándalos, ¿no? No tienen estudios y se van como hilo de media, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, bueno, yo tengo tatuajes, me subo a la combi, a la micro, y es como que se guardan todos, ¿no? Y dicen, no, se le ve desde la cara los tatuajes y todo, ¿no? Entonces, son situaciones que se tienen que vivir, pero ¿por qué me meto en esta parte? Porque nuestra costumbre, nuestra cultura tenía como representación los tatuajes que eran para los guerreros, o sea, era para la gente fuerte, la gente que peleaba, la gente que tenía un honor, una honra, ¿no? Entonces, muchas veces estas partes empiezan a entrar dentro de la religiosidad. Si estás tatuado, Dios no te recibe, no te va a recibir en su casa. Si estás perforado, si tienes esto, si tienes el otro, un ejemplo claro, si tuviste hijos fuera del matrimonio o no te casaste, no saliste de blanco, Dios ya no te va a perdonar. Ya no eres bien recibida como mujer, ¿no? Entonces dices, wow, que vuelvo a lo mismo, sin ofender, hay mucha ignorancia, ¿no? Lejos de haber evolucionado, involucionamos, ¿no? Sí. Lejos de haber crecido, hemos estado en un deterioro emocional y mental, en el cual por eso es que no hemos crecido. Dice Carl Jung en una de sus cápsulas que precisamente a lo que resistimos es lo que persiste, y cuanta más ignorancia nosotros tenemos y nos aferramos a lo que nosotros creemos, no permitimos que alguien nos enseñe, no permitimos entrar quizá esa abundancia en conocimiento, en cultura, ¿no? General. Entonces, quiero aterrizar esta parte. Dice, a lo que resiste, persiste, ¿no? Yo llego, pues, bastante joven a los grupos, llego a los 18 años aproximadamente, ¿no? O sea, todavía estoy joven, ¿no? Pero... ¿Cuántos años ha pasado por ti? Sí, no, todavía no me salen mis canitas, ni nada. Todavía no me cobro mis tintes, ¿verdad? Pero, entonces, yo llego a los 18 años y obviamente yo no me veo impactado por esto. Yo llego en la época todavía como, no creo que la época dorada, porque eso fue ya hace mucho, pero sí llego en una época en la cual todavía estaban arraigados a los principios, ¿no? Y te trataban de imponer precisamente la misma cuestión de la que venía oyendo, una religiosidad, ¿no? En el cual, sin juzgar, había cuadros de la Virgen, había figuras de Jesucristo, ¿no? Y yo siempre he tenido esta perspectiva de decir, si Él dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros lo seguimos crucificando? No,
¿Por qué lo seguimos viendo de esa manera, con dolor, con tristeza? No, o sea, para mí, yo cuando empiezo a entrar en esta parte de meterme al conocimiento, pues obviamente yo dije, no, para mí Dios es un Dios vivo, o sea, es un Dios que está libre, que no está en una imagen, que no es de yeso, de barro, que no es una figura, ¿no? Que puedo sentir, que por ejemplo, en un despertar espiritual o en una experiencia espiritual, yo puedo tener ese contacto a través de lo que sentí, ¿no? Porque dice que la espiritualidad no se siente, se percibe, se vibra en el alma, o sea, una conexión. Por eso es espiritualidad, el espíritu con la dualidad de Dios, ¿no? Uno mismo siente esta parte, y dice la misma literatura, solamente un acto de la divina providencia pudo remover esta obsesión, ¿no? A lo mejor no tuviste alcoholismo, pero tienes neurosis. A lo mejor no tienes neurosis, pero tienes una enfermedad emocional, o quizá la drogadicción o la adicción, ¿no? Porque son términos muy diversos. O sea, la adicción es ser adicto a las emociones, ¿no? Y eso te lleva a consumir obviamente problemas, a tener situaciones difíciles, adversas. Y por ejemplo, la drogadicción es una compulsividad por seguir consumiendo, por sentir ese vacío, por querer sentir, llenar ese vacío que tenemos en el alma, ¿no? Y complementando esta parte de lo que decía Carl Jung, le decía a Ronald Hazan, ¿por qué bebes? No. Porque tienes una ausencia grandísima de Dios, de un poder superior, de un factor X, como él le llamaba, ¿no? Hay una lucha, una pelea de conocimiento de intelectuales en ese momento que se vive con Sigmund Freud y Carl Jung, ¿no? Que fue su discípulo, ¿no? El padre del psicoanálisis. Entonces viven este proceso y no se había dado cuenta Sigmund Freud de que era un adicto, ¿no? Que él murió siendo también cocainómano. Entonces Carl Jung se separa de él precisamente porque él concebía esta parte espiritual, ¿no? Él les daba este aliento de creer en un poder superior a ti, ¿no? La respuesta no está afuera, la respuesta ya es dentro. ¿Qué estás buscando afuera, no? Decía una canción muy famosa de Ricardo Arjona, ¿no? ¿Qué haces leyendo la Biblia todo el día, no? ¿Qué haces buscando a Dios en un templo, no? Si está aquí, o sea, ¿por qué vas afuera si todo ya hacia adentro, no? Entonces, fíjate, decía una parte precisamente de la Biblia, me gusta mucho la palabra sin promoverla, no realmente sin promoverla, porque cada quien tiene su pensamiento de acuerdo a sus creencias, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, a mí me llena la palabra, más no la gente que le imparte, porque la gente que le imparte te impone algo, tienes que estar aquí. Y es servicio de 8 a 10, de 6 a 9, o sea, ¿no? Tienes que creer en esto y en lo que está aquí. Ajá. Oye, entonces estás encerrando a Dios, ¿no? O sea, entonces nada más en tu iglesia baja, nada más en tu templo ya habita, ¿no? O sea, entonces ya lo privatizaron, ¿no? Con las leyes que se impusieron, ya privatizaron también a Dios, ¿no? Entonces, yo digo, en eso yo no creo, yo creo en la palabra. ¿Y qué dice esta parte que a mí me gusta mucho remarcar? Dice que había un hombre que no creía, ¿no? En los milagros, que fue aquel que le picó el costado derecho a Jesús, que fue un soldado romano llamado Tribuno, ¿no? Entonces, él estaba aferrado como en la convicción de encontrar la paz, y le dice, obviamente a los romanos, dice, yo quiero estar un tiempo sirviendo a Roma, y en determinado momento retirarme. Y le preguntan, ¿pero por qué, Tribuno? Porque quiero sentir paz, quiero estar con mi familia, quiero estar en contacto con esas personas que me hacen sentir tranquilo, ¿no? Entonces vive todo este proceso en el cual se vive la resurrección de Jesucristo, que se viven todos los procesos de ¿cómo se llama? De que lo apartan, que lo sacan de la roca, etcétera, todo lo que viene en los evangelios, ¿no? Entonces dice que después de cierto tiempo de estar persiguiendo a estos hombres para acabar con ellos y quitar el evangelio, o sea, a erradicar el evangelio, llega el punto en el cual él encuentra a Jesús y lo ve y tiene ese encuentro con él y queda impactado, ¿no? O sea, como cuando nosotros tenemos ese encuentro, ese contacto consciente y decimos, no puede ser posible, o sea, tanto tiempo estuve peleado con algo que en mi ignorancia decía, no lo veo, pero ¿cómo lo juzgo? No, el Dios de los ricos, el Dios de la gente buena, el Dios de aquellos que sí tienen la posibilidad, uno lo ve de acuerdo a sus carencias, ¿no? Es que a mí no me dieron reyes, es que a mí no me dieron esto, es que mis papás no estuvieron juntos, es que mi familia estuvo rota, es que... ¿Y crees que Dios te lo impuso? ¿Crees que Dios fue el que te dio todo eso? No. Desafortunadamente la gente toma decisiones
La gente toma decisiones y hay separaciones, y en esas separaciones hay carencias, y en esas carencias hay adicciones, porque las carencias te llevan a juntarte con personas de allá afuera que quizá vienen igual maleadas por una ausencia de un padre, de una madre, y que tú te adoptas como una sociedad. Entonces empiezas a consumir y te pierdes en el camino, y lo más fácil pues es juzgar a Dios, ¿no? Entonces cuando yo tengo este encuentro obviamente con Él, pues me quedé, ¿no? Las palabras de los alcohólicos en ese momento que a mí me recibieron fue: los mejores días están por venir. Nos llevas ventaja, dice, estás joven. Nosotros ya, como nos ves, dice, nosotros ya llevamos 20, 25, 30 años de servicio. Y yo decía, Dios, o sea, ¿y a poco realmente nunca han bebido ni una sola gota? Dice la literatura que ni a cuentagotas de alcohol, y nosotros hemos estado abstemios. Entonces, fíjate, hay un punto que sí me gustaría remarcar. Dice, ¿por qué la gente recae? ¿Por qué la gente vuelve a consumir? Porque no ha tenido una verdadera honestidad consigo mismo. Dice el 5º capítulo del libro Azul, ¿no? Rara vez hemos visto fracasar a un individuo que haya seguido concienzudamente este sencillo programa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una dogma. Nosotros somos algo libre, somos un programa libre en el cual puedes entender muchas cosas de acuerdo a lo que tú traigas, pero más a lo que tú vivas, ¿no? Dice la novena tradición que puedes seguir este sencillo programa y a través de ello tener una recompensa fortuita, ¿no? Entonces muchas veces nosotros no alcanzamos a entender esta parte. Cuando yo escucho las palabras de los alcohólicos, me terminaron convenciendo. Los mejores días están por venir. ¿Pero cuáles son los mejores días? Vengo en estado quizá de carencias, vengo en estado convaleciente, tengo problemas, ya había abandonado la escuela, ya había abandonado a la familia, ya tenía muchas situaciones con 17, 18 años, ¿no? Dice el libro de jóvenes en AA, mucho les bastará un mes de alcoholismo para haber tocado un fondo. Quizá otros escucharemos que tengan un año de alcoholismo y otros toda una vida, ¿no? Entonces dice, a todos nos toca de diferente manera. Para ser concreto con esta parte, a mí me gustó quedarme en esto porque me hicieron sentir parte. Ellos no me juzgaron, los alcohólicos me entendieron, ¿no? Hay una parte en la historia de Bill W. que dice, yo me asomaba por la ventana y me preguntaba a mi esposa Lois, ¿qué haces mirando en la ventana? Y yo le respondí de esta manera, es que yo veo como toda la gente camina como normal. Y me doy cuenta, Luis, que yo jamás me he sentido normal, que yo jamás he sido normal. Soy una persona rota, una persona lastimada, una persona herida, una persona que ha vivido demasiadas situaciones y que jamás he sentido esta parte de sentirme normal. Entonces, cuando yo escucho eso, dije, esa es mi respuesta. Yo no soy una persona normal. Soy una persona que consume más emociones de lo normal. Soy una persona que siente más que las demás personas. Soy un joven que a lo mejor ha vivido a destiempo situaciones que otros no. O sea, los jóvenes de hoy en día ya no son alcohólicos, ya son drogadictos, han probado demasiadas drogas, demasiadas sustancias, demasiadas cosas, las cuales son de otra familia. Han ensordecido esta parte espiritual. Por eso dice parte de la literatura, es más fácil darle la fe a una persona que jamás la ha tenido que regresársela a una persona que ya la tuvo y la perdió. Yo entiendo que yo jamás tuve fe. A mí me impusieron un Dios castigador, como ya se mencionó. A mí me inculcaron esta parte de, si no vas a la iglesia todos los domingos, no tienes derecho a entrar al reino de Dios. Yo dije, ¿cómo es posible? O sea, ahora entonces hay que hacer un check-in para que haga mi reporte de cuántas veces fui a la iglesia y ya poder llegar con San Pedro. Mire, tuve 370 y tantas, ¿no? Y ¿cómo ves si me da fianza o no puedo entrar? ¿No? O sea, yo siento que esta parte, no por mala onda, sino que la gente de antes estaba muy arraigada a eso, ¿no? Todavía. Bueno, todavía, ¿no? Pero gracias a Dios, de verdad, que el día de hoy tenemos precisamente estas radiodifusoras, o sea, estos aulas para poder compartir, esos espacios para poder compartir esa información. Yo no digo que sea malo que vayas a la iglesia, pero decía precisamente ahorita bien dicho, ¿no? Cuánta gente se desvela para dar de comer a la gente de la iglesia, pero no se desvela para ir a un hospital donde sí hay necesidad, donde la gente muchas veces no tiene el dinero, se está muriendo, gente en la calle,
gente que vive de verdad en decadencia, que hacen casas con cartón, con madera, y dices, simplemente sobrevivencia, ¿no? Y pudiéramos regresar a esta parte de decir, la culpa la tiene Dios. No, son nuestras dogmas, son nuestras normas y nuestras reglas que el propio ser humano ha puesto, ¿no? Ha impuesto, sí, mejor dicho. No ha puesto, ha impuesto. Fíjate, me das una palabra muy, muy agradable. La iglesia ha tenido partes buenas, pero ha sido la que ha provocado grandes catástrofes. La iglesia provocó la parte de la Edad Media, ¿no? Los castigos, las sanciones, cuántas vivencias dolorosas se tuvieron que suscitar en ese momento, porque decía, la iglesia te va a juzgar de acuerdo a las reglas de la iglesia, y fueron cosas impuestas por el ser humano, ¿no? Sacrilegio, agujera, bruja, ¿no? Entonces, son de verdad, estos temas son muy amplios, muy amplios, sí, y no nos alcanzaría el tiempo, sin duda no nos alcanzaría el tiempo. Muchas gracias, algo más que... Bueno, nada más en esta parte, de verdad, yo cuando llego con estos hombres, cambiaron toda mi perspectiva. Yo el día de hoy estoy agradecido con Dios sobre todas las cosas, porque Él es el que me ha permitido llegar hasta este lugar. Realmente yo puedo percibir la felicidad, el amor de Dios a través de la sonrisa de mi hijo, en mi trabajo. En el momento que veníamos para acá, decía la mañana, me siento nervioso, no por ego, porque exacto, es una sensación que me siento inmerecedor, pero que Dios honra a aquellos pequeños que oran en lo oscuro, en lo íntimo, ¿no? Y que estar con ustedes pues es todo honor y toda gloria para Él. Muchas gracias. Fíjate que algo que están comentando a mí me llena, me emociona, de verdad. Bien dices tú, yo les decía al principio, yo le doy gracias a Dios que yo tenga nervios cada que vengo aquí, porque eso me va a hacer poner los pies, mis piecitos en la tierra, de decir, eres como cualquier otra persona, no vales más ni vales menos. Y si en algún momento se siente uno, sí cierto, ¿no? Como dices tú, a veces uno dice, no me siento digno, ¿no? Pero el único que nos da y nos devuelve esa dignidad es ese ser superior que conseguimos cada uno de manera muy, muy personal. Pues ya vamos a ir cerrando, es de verdad, es un tema para mucho, pero creo que es bien cierto, es que voy a compartir yo también un poquito cómo lo fui viviendo yo, ¿no? La verdad es que en mi casa, en mi hogar, mi familia eran de los que, mi madre en especial eran de las que, híjolas, altar, o sea, grandísimo, hacía cada que era 12 de día de la Virgen de Guadalupe, y no manchen, o sea, de verdad, me tenía ahí luego, desde si no le daba tiempo, para amanecer el día 12, mi mamá me tenía desde las 9 de la noche terminando el altar, hacía una pared como la que estoy viendo aquí enfrente, y era llenarla de flores y de papel. Mi mamá las hacía, y luego el pocillo así grande de engrudo, y yo era hijita, y era así, y yo era casi con sueño, de verdad se lo juro, y era, cuando yo fui creciendo yo dije, yo no quiero eso, o sea, hubo algo en mi vida que me empezó a decir, yo, o sea, los altares, créanme que yo los veía y yo decía, no, o sea, no quiero saber nada de altares. ¿Por qué? Porque mi mamá me ponía a que, o sea, fue bonita la parte de estar con ella, ¿no? O sea, de estar con ella, pues creo que eran los momentos en los que en vez de jugar con ella, pues era, pues al menos me enseñó, yo creo que de ahí sale mi creatividad, ¿no? Me enseñó, a hacer florecitas de papel y pegárselas a la imagen, pero eso fue algo que a mí, la verdad, pues nunca me llamó la atención. Creer en Dios, ¿no? Y luego cuando íbamos como dicen ustedes, cuando íbamos a la Eucaristía, y a mí me daba mucho miedo ver a una imagen de un Cristo que se ha inventado. Yo decía, no manches, pues, ¿qué le hicieron para que hubiera quedado así el cuate? O sea, de verdad, yo desde que estaba niña dije, no manches, o sea, si ese es el ejemplo que nos ponen, no quiero venir, ¿no? Habían en unas iglesias, no sé, dos, todavía era muy impactante para un niño. Habían unos, como ataúdes, y estaba así como acostado. Yo decía, no quiero ver a ese señor, mamá, me da miedo. O sea, yo lo veía en el rostro ensangrentado, no sé cómo le llaman a esa imagen, la verdad es que no tengo ni idea, pero en algunas iglesias está así como sí, es como que una caja como de ataúd, pero de vidrio. Discúlpenme la palabra, la expresión, pero me daba un chingo de miedo pasar por ahí, y yo lloraba, y yo me escondía detrás de la falda de mamá o de los pies de mi papá, porque no me gustaba pasar por ahí.
y como todos creo que concordamos que nos metieron en la cabeza a un Dios castigado, que si te portas mal no eres merecedor, va a venir y te va a castigar y con su mano poderosa te va a volver nada. Pero cuando yo llego a conocer, a tener un despertar de conciencia, pues llego igual, ¿no? Como ustedes lo han mencionado, a una agrupación de cuarto y quinto paso, y ahí empieza a despertar esa conciencia, empieza a despertar esa espiritualidad y empiezo a caminar. Pero fíjense, lo que a mí me pasa curiosamente es que yo sí estaba muy adentro, yo casi me sentía Santa Teresa de Calcuta, porque no, de verdad, yo estaba metida en todos los ministerios que pudiera, yo casi quería decir, ¿sabes qué? Bajen a ese santo y yo pongan a mí. Y entonces, yo soy Santa Karina. Sí, de verdad, sí, en serio. Y entonces yo era para todo, buscaba estar ahí, no, yo pecador, no sé. Me acuerdo que cuando me iba a confesar, estaba como en ese programa del que nos pasa, ¿no? Me parecía yo la Chabela, ¿no? No sé si se acuerdan de ese programa. La Chabela. Así, en serio, en verdad así era yo. O sea, era bien extremista, o sea, como neurótica, pues así me comportaba, ¿no? Entonces, llego a KAA y empiezo a caminarle por acá. Y llega un momento en el que me empiezan a dar la oportunidad de empezar a coordinar juntas. ¿Y qué empiezo a hacer? Pues ¿qué creen? Que ya la campana de la iglesia, cuando iba a la Eucaristía, pues la reemplacé por la campana de la junta, ¿no? Sí. Entonces, en la Biblia, subirme a leer las lecturas en el atril, se llama atril, pues lo empecé a reemplazar por la tribuna, ¿no? La Biblia, la palabra como tal, pues la empecé a reemplazar por la literatura de AA, ¿no? Yo decía, no, pues yo tengo que ser pregona, yo tengo que aprenderme la literatura, y yo tengo que, así como me enseñaron algún día la doctrina de evangelizar, y que la catequesis, y que las lecturas bíblicas, y apréndetelas de memoria, no, pues ahora el artículo aquí en la página tal, el libro azul, los 12 pasos, las 12 tradiciones. Yo empecé a hacer eso cuando, me acuerdo, ¿no? Cambiaba lo de pasar por la limosna, la cambié por pasar por la séptima, ¿no? Entonces decía yo, ¿a qué grado cambié esta religiosidad por esta religiosidad? Y otra vez ya estaba en el mismo rollo, en el mismo círculo otra vez. Pero entonces es como cuando dicen ustedes, es cuando llega y empieza de verdad ese despertar espiritual, y como dice aquí, ¿no? Esa espiritualidad de empezar a madurar, como bien dijiste tú, Daniel, empezar a madurar. Y hoy sé que sí sigo viviendo con una religiosidad, pero una espiritualidad también, pero ¿a qué escala? ¿A menor o a mayor? Eso es así como muy personal, ¿no? Pero también esa conciencia, hoy ya esa conciencia, porque hoy ya nadie me puede decir, porque ya aquí ya cuando despertando tu conciencia, ya no puedes engañarte, ya no puedes decir, no, ni más, o sea, dices miércoles y la embarro, o sea, ya no, porque ya te está diciendo, es cierto, no te engañes, los alcohólicos, no te engañes. Yo estoy mal pendejo, por lo que se hace. Pero es eso, y pues bueno, pues este tema, le vuelvo a decir, está para más, pero yo creo que por el momento está de paso y cierre, y pues así la viví yo, ¿no? Hoy les puedo decir que para mí este ser superior que yo concebí ha sido muy, muy personal, ha sido gratuito y ha sido como una fuente eterna, ¿no? Es eterno. Sí. Para mí es eso, es personal, es gratuito y es eterno, no se acaba. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad de que tengamos aquí estos espacios, a Dani que nos da esos espacios para compartir un poquito, más allá de buscar un pinche reconocimiento, discúlpenme la palabra y la expresión, más allá de sentirme vanagloriada, de decir, ay, mi mamá vende la tele, está bien, no, o sea, dejando a un lado todos esos estereotipos o todas esas situaciones. De verdad, o sea, para mí es el servicio. Cuando me invitó Dani me dijo, esto es servicio. Si tú quieres, aquí está, la puerta está abierta. Yo le dije, pues sí, con gusto, si tú me das el chance, aquí
soy. Ya si de repente me ves que ya estoy muy fastidiosa, tanto me dice, ¿no? Para bajar de 3 rayitas, ¿no? Pero la verdad es que el objetivo es ese, compartir un poquito de lo que hemos vivido. Somos fábricas, somos chalecos, lo que hemos recibido exactamente. Quien se identifica, chido, y quien no, pues siguen en esa búsqueda, ¿no? Porque algún día la van a encontrar también, como nosotros. Entonces, pues cerrando, no por, pues creo que, no sé si quieren decir algo más por último, me gustaría pues cerrar igual, ¿no? Con alabanza, pero si quieren decir una cosa más. Nada más, muchas gracias por la oportunidad y a todos los que se conectaron, ¿verdad? Amistades, amigos que están conectados. Sí, los únicos que nos ven. Sí, aquellos que nos ven, gracias y bueno, pues vamos. Sí, me gustaría mucho conocer. Igual, muchísimas gracias por la invitación, realmente para nosotros es un placer y bien dicho esa parte, ¿no? Dice la quinta tradición que buscamos llevar este mensaje a todas aquellas personas que aún no lo han encontrado, ¿no? Y poder reiterar la ayuda que nosotros hemos recibido y la transformación que nos ha sustituido, ¿no? Por la drogadicción, por el alcoholismo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, es a ti, algo que dices bien cierto, también, porque yo por eso llegué aquí, el quitarle del pensamiento las ganas de querer matarse, de llegar a un suicidio. Entonces, hoy por hoy, gracias a ese